Capítulo 68. El día. Parte 1. Durante toda mi vida, nunca estuve segura de las cosas que hacía. Vivía con una autocrítica muy grande dentro de mí. Constantemente tenía la enorme ansiedad de que lo que hacía jamás sería aprobado. Pensaba que encontrarían cualquier mínimo error y solo entonces todo lo que había creado sería rechazado. Tal vez la crianza que me dio mi madre me volvió así de insegura. Ella siempre quiso que yo diera mi 100%, siempre quiso que fuera su hija perfecta. Y cada vez que no lo conseguía, me rechazaba. Viví con esa inseguridad por muchos años, y cada vez que ella aparecía en mi vida, me sentía como una niña pequeña que aún debía aprender de lo que mamá ordenaba. Pero ahora todo iba a cambiar. Había tomado mi decisión. Había elegido a Becky por sobre todas las cosas, sobre mi madre, sobre mi padre y sobre mis hoteles. Las palabras de Sara se repetían una y otra vez en mi cabeza. Ella me había aconsejado de un modo sorprendente. No solo me ayudó a elegir a Becky, sino que también me ayudó a abrir los ojos en cuanto a lo que deseaba. Los hoteles eran el sueño de mi padre. Mamá siempre inyectó en mí aquellas palabras. Siempre me recordó que era mi trabajo cumplir cada meta que él dejó a la deriva. Siempre me decía que era mi deber, como única hija, tomar el mando de los hoteles. Y así lo hice. No solo porque deseaba con todas mis fuerzas que él se sintiera orgulloso de mí, sino porque, con el tiempo, me acostumbré a tomar aquel sueño como mío. La realidad era que yo siempre quise ser fotógrafa, siempre me apasionó desde que era una niña, pero lo había dejado de lado cuando mi padre murió, porque el simple recuerdo de saber que él me obsequiaría una cámara después de regresar de su viaje me hacía sentir que aquel accidente había sido mi culpa. Tal vez si le hubiera pedido que se quedara, aquel accidente jamás hubiera pasado. Tal vez si él no se hubiera ido en mi cumpleaños. Tal vez si yo no le hubiera pedido una cámara. Pero todo se queda en eso, en el hubiera. No podía cargar siempre con eso, y tampoco podía culparme por algo que no tiene explicación alguna. Así era la vida. Te daba sorpresas o te daba tragedias. Lo importante era aprender a sobrellevarlas, utilizar aquello como un impulso o simplemente dejar que te hunda junto con tus malos pensamientos. Y yo no iba a permitir eso. Por supuesto, no renunciaría a lo que me pertenecía. Desde mis 20 años, aquellos hoteles habían sido míos y tampoco podía dejarlos sin un líder. Sin embargo, comenzaría a tomar mis propias decisiones, comenzaría a perseguir mi sueño, y aquello lo iba a lograr en cuanto diera por terminado mi capítulo con mi madre. Si ella no lo aprobaba, no me iba a importar. Ya había hecho mi elección y ya había dejado todo listo. La entrevista de Becky había sido todo un éxito. Por supuesto, David insistió, al igual que con Angélica, en que ella revelara qué tipo de relación tenía conmigo, pero, justo como ambas habíamos acordado, ella no negó ni confirmó nada entre nosotras. Simplemente dejó una respuesta que se podría interpretar como uno quisiera. Éramos amigas muy cercanas. Los preparativos estaban en su punto de ebullición. Todos parecían más estresados que en días anteriores. Y no era para menos. Había llegado el día. Mi novia había sido privada de tener algún encuentro íntimo conmigo, y yo estaba tan hundida en papeles que apenas iba a mi habitación a descansar. Todo sea porque el tan esperado día saliera bien. Las fotos en la recepción habían sido colocadas y, justo como lo ordené, una enorme tela negra las cubría. Estaba detallando las placas doradas donde se encontraban los nombres, acariciando con mis dedos cada una, sintiendo un inmenso orgullo por haber logrado todo esto.
Los chicos estaban detrás de mí y, al girarme, los tres tenían una enorme sonrisa, como si aquello que hice fuera lo correcto. Y lo era. Para el evento, primero cortaría el listón y daría unas cortas palabras, revelando las fotografías y dando la bienvenida. Luego vendría el pesaje de ambas boxeadoras, junto con la rueda de prensa, en donde me encontraría en el medio de ambas, pues esta sería, al menos por ahora, nuestra última entrevista juntas. Después llegaría la tan ansiada pelea, en donde alguna de las dos saldría victoriosa, no solo con un hermoso cinturón que aún resguardo en mi oficina, sino también con una excelente cantidad de dinero. Mi recepción estaba llena de muchas personas. La mayoría eran empleados que estaban ayudando en los retoques finales. Otros eran del equipo de Becky y Angélica, corriendo de aquí para allá. Ambas boxeadoras se estaban preparando y yo me sentía demasiado ansiosa. Todo este trabajo nos ha traído hasta aquí. Billy se acerca, sujetando mis hombros con sus manos. Siéntete orgullosa de lo que has creado, Frin. Eres asombrosa. Él besa tiernamente mi mejilla, haciendo que se forme un nudo en mi garganta. No puedo creer que ya estemos en este día. Nam se acerca, sujetando la mano de Kai. Me siento demasiado ansiosa. Su novio asiente, sintiéndose del mismo modo. Tenemos al menos 2 horas para irnos a preparar. Ya todos tienen la orden de que deben irse a colocar el uniforme oficial, y nosotros debemos estar maravillosos. Habla como una diva, haciéndonos reír. Los periodistas no tardarán en llegar. Debo recibir también a los jueces enviados por la asociación, y las personas comenzarán a llegar, mira su reloj, al menos 30 minutos después de que estemos listos, así que será mejor que nos pongamos en marcha. Noto cuando su voz comienza a temblar. Ella desvía la mirada y aclara su garganta. Solo dilo. Kai le da un suave empujón, sacándome otra sonrisa. Estamos orgullosos de ti, Frin. En ese instante, Nam se suelta a llorar y me abraza con fuerza. 7 terribles años, y ahora estamos aquí. Su voz suena amortiguada por la posición en la que se encuentra. La abrazo con fuerza, sintiendo un nudo en mi garganta. No podría estar más feliz por ti. Ella se separa y sujeta mi rostro. Y ahora comenzarás una nueva vida. Su voz vuelve a temblar. Siento que me están arrancando el corazón. Ella dramatiza, haciéndome reír. Lo dices como si no te fueras a quedar con ella. Kai la sujeta de los hombros, comenzando a guiarla por otro camino. Lo sé, solo déjame ser mujer. Nam comienza a pelear. Camino detrás de ellos, con Billy a mi lado, y en cuanto ingresamos al elevador para irnos a preparar, me permito tomar su mano buscando apoyo en él. ¿Lo podrás manejar?, preguntó sin mirarlo. Jamás te defraudaría. Su respuesta me llena de seguridad, causando que mueva la cabeza en aprobación. Al llegar a nuestro piso, cada uno ingresa a su habitación, comenzando a prepararnos para lo que significaba la fecha más importante de nuestras vidas. A medida que avanzaba en mi arreglo, la ansiedad aumentaba en mi cuerpo, haciendo que mis manos sudaran y mi cuerpo temblara. Al mirarme en el espejo, solo podía ver el reflejo de mi padre en él. Esto era por él y para él. No podía defraudarlo, ni defraudarme. En cuanto estoy lista, me miro nuevamente en el espejo, esta vez observando solo mi reflejo, viendo a la nueva yo. Aquel vestido largo y negro hacía resaltar mi piel. El escote en mis brazos generaba que se vieran mis pequeños tatuajes, y mi cabello suelto y ondulado me daba mayor seguridad. Me veía bastante bien. Sonrío una última vez para mí, respirando 1 y 2 veces para calmar las palpitaciones en mi pecho. Sabía bien que Becky y Angélica
estarían en cuanto cortara el listón, también su equipo y su familia, y para mí aquello era muy importante, pues deseaba que vieran absolutamente todo y no se perdieran nada. 2 toques en mi puerta hacen que reaccione nuevamente. Camino con cuidado, mi habitación llenándose simplemente con el sonido de los tacones al tocar el suelo. Bombón iba a mi lado con un pequeño moño, pues él también estaría presente. Y al abrir la puerta, sonrío mucho más. Ella está con un pantalón deportivo y una sudadera, ambos de color negro y dorado. Las 2 trenzas en su cabello la hacen ver muy joven, sus manos tienen las vendas y sus ojos detallan cada parte de mí, haciendo que mi cuerpo se estremezca. Estás tan hermosa. Sus palabras salen entrecortadas mientras me mira de pies a cabeza. Muy hermosa y sexy. Solo puedo sonreír, cruzándome de brazos y apoyándome en el marco de la puerta. Mis ojos están aquí. Chasqueo los dedos, señalando mi rostro. Becky reacciona y ríe acercándose a mí. Ya he visto más que tus ojos. Siento mi rostro caliente cuando dice aquello y solo entrecierro los ojos, intentando no dejar notar lo que sus palabras causan en mí. Deberías estarte preparando, cortaré el listón pronto. Le recuerdo, acariciando su trenza perfectamente hecha. Quería verte. Sujeta mi cintura. Eso explica tu ropa deportiva. ¿Te escapaste? Ella mueve la cabeza, como una niña pequeña haciendo alguna travesura. Vengo a desearte buena suerte, susurra, besando con ternura mi mejilla, tal vez evitando quitar mi lápiz labial. Estaré en el discurso, pero no a tu lado. Solo quiero que sepas que estoy aquí y estoy contigo. Estoy muy orgullosa de lo que has creado. Sonrío, bajando la mirada por un momento, sintiéndome tímida. Y pase lo que pase hoy, quiero que sepas que te voy a seguir a donde sea que vayas. Si vas a regresar a Tailandia, iré contigo. Cruzo mi mirada con la de ella, sintiéndome demasiado enamorada por cada palabra que sale de su hermosa boca. Estaré contigo a partir de ahora en adelante. Haces que me sienta mucho más enamorada de ti. Sujeto su rostro, sintiendo la gran necesidad de revelarle la verdad, pero me detengo, pues aún no era el momento. Iré a tu vestidor y buscaré mejores palabras para superarte. Ella sonríe. No solo puedes competir con Angélica. Le guiño, pegando mi frente a la suya. Gracias, digo con sinceridad, abrazándola por los hombros. Me siento menos nerviosa ahora. Me abraza mucho más fuerte, pegándome a su cuerpo. Te amo, Frin. En cuanto se separa de mí, doy un beso corto en sus labios, mirándola con adoración. Ganaré por ti. Yo ya he ganado contigo. Ambas nos dejamos envolver por nuestra familiar burbuja de amor, permitiéndonos mantenernos en silencio después de aquellas palabras. Ella me mira con adoración, sus ojos brillan sorprendentemente, y solo espero que los míos estén iguales. Luego de un largo rato, ella mira su reloj y se sobresalta. Dándome un último beso en los labios, comienza a correr hasta el elevador, despidiéndose con su mano. Ustedes 2 causan una enorme diabetes. La voz de Nam hace que salte del susto cerrando los ojos. ¿Por qué siempre tengo que escucharlas en sus momentos? Tú. La señalo, sin poder quitar la enorme sonrisa de mi rostro. Ella me mira, esperando mi insulto con una risa burlona. Cállate. Nam solo se ríe de mí, saliendo de la habitación con un hermoso vestido azul, el cual brillaba por la cantidad de lentejuelas en él, causando que mi mejor amiga se viera demasiado hermosa y muy ella, brillante y despampanante. Regreso a la habitación para aplicar un poco más de labial y luego me pongo en marcha a su lado,
esperando a los chicos en la recepción. Al llegar al lobby, mis empleados ya tienen sus uniformes asignados, sonriendo con alegría y felicitándome por el trabajo. Sin embargo, también los felicito, pues sin ellos, esto jamás se hubiera llevado a cabo. Kai viste un perfecto traje a la medida y en cuanto llega a nosotras, comienza a recibir a los periodistas, indicándoles dónde deben estar en cuanto vaya a dar mi discurso. Nam, por su parte, recibe a los jueces de la pelea, llevándolos hasta el enorme salón, probablemente enseñándoles dónde estarían sentados para ver perfectamente el combate. Suspiro varias veces, inhalando y exhalando a una velocidad rápida, pues nuevamente la ansiedad se apodera de mi cuerpo. Estaba mucho más nerviosa que el día en que inauguré mi galería. Me encontraba de pie en el medio de la recepción, recibiendo a mis colegas, a los ejecutivos de mis hoteles y a personas que he conocido a lo largo de mi trayectoria. Todos me felicitaban y halagaban el diseño del hotel, pues este resaltaba entre los anteriores. Solo puedo sonreír agradeciendo a Mark por haber creado aquello. Te ves muy hermosa. La voz de Billy hace que me relaje mientras sigo recibiendo a los invitados, sonriendo con elegancia, como él siempre ha sido. ¿Estás lista? Estoy muy nerviosa. Él me sujeta de la cintura, guiándome hasta donde debo estar. Comienzo a notar a los periodistas frente a mí y a las demás personas detrás de ellos. Lo harás bien, me susurra, dándome apoyo. Al fondo, noto a Becky junto a su equipo, con Charlotte a su lado, sujetando la mano de su esposa. Todos vestían un uniforme completo negro con franjas doradas, combinando con la temática de las decoraciones. Y, a solo unos pasos de todos ellos, está Angélica junto a su equipo, con un uniforme diferente, blanco con rojo. Miro hacia atrás y trato de llenarme de valor, recordando a quienes están debajo de aquella tela negra. Todo está listo. Nam me indica susurrando a mi lado. Muevo la cabeza, respirando una vez más y me giro nuevamente, observando cómo las cámaras tienen aquella luz roja encendida, indicándome que ha llegado el momento. Este ha sido un camino muy largo. Inicio manteniendo mis manos unidas frente a mí. Mi padre comenzó con este sueño desde su juventud, uno que no pudo cumplir por un trágico accidente, pero que yo, como su única hija y heredera, he conseguido lograr, manteniéndolo presente en todo momento, recordándome que no solo lo hago por mí, también lo hago por él. Escucho el sonido de las cámaras, el murmullo de las personas y, por muy sorprendente que sea, la voz de mi padre dándome apoyo en todo. Estar aquí en Londres ha sido un gran paso para mí, no solo laboralmente, sino también en lo personal. Sin poder evitarlo, cruzo mi mirada con la de Becky, quien hace una señal con la cabeza. Esta ciudad me recibió con los brazos abiertos y ahora yo les doy en agradecimiento un lugar donde puedan estar, donde puedan sentirse seguros para descansar. Observo a todas las personas, un nudo formándose en mi garganta cuando miro a mi madre, quien solo niega con la cabeza, su mirada llena de enojo. He tenido el apoyo de muchas personas en todo momento, personas que amo y que han crecido conmigo. Londres no fue tan solitario gracias a ellos, y ahora sé que nunca estaré sola en mi camino. Guardo silencio por un momento, observando a la multitud. Mi equipo está a un lado. Las mujeres y hombres que trabajarán en el hotel me sonríen en apoyo, moviendo sus manos para demostrarme que están conmigo. Los chicos detrás de mí susurran palabras de aliento, y ahí está la imagen de mi padre y de Mark, indicándome que siga y que jamás me detenga.
Este hotel no solo dará inicio a lo que espero sea la cadena más respetada del mundo, también marcará un nuevo comienzo para mí y para las personas que me apoyaron. Mi padre tuvo un sueño y yo lo pude cumplir. Mis manos tiemblan cuando Kai me entrega la tijera dorada. Miro hacia atrás, observando a Nam y a Billy a un lado de las fotografías. Como tradición, mi padre acostumbraba a colocar una foto de él como fundador y una mía como futura dueña, pero hoy decido hacer algo diferente, justo como mi inauguración será diferente a las demás. Sujeto la tijera con fuerza, sintiendo el temblor en mis manos. El fundador y el diseñador. Miro a la cámara. El espíritu de mi padre siempre estará presente en sus hoteles, y ahora doy una oportunidad para que todos conozcan al arquitecto que hizo posible este sueño hecho realidad. Miro a las hermanas Armstrong, quienes tienen una expresión de duda en sus rostros. Este hombre no solo me enseñó una enorme lección para mi vida, también me enseñó lo que es el amor de un padre a sus hijas. Me enseñó lo que es el amor de dos hermanas, de dos amigas, de dos amantes. Sonrío, recordando a Mark. Acerco la tijera a la cinta roja, tratando de evitar que mis lágrimas bajen. Sean todos bienvenidos al Hotel Royal Kim Ha, el primero en Londres, pero no el último en el mundo. Al cortar la cinta, me giro inmediatamente. La tela que cubría las fotografías cae al suelo, revelando la foto de mi padre, con su nombre escrito en aquella placa dorada, y, a su lado, la foto de Mark, con su reconocimiento como diseñador también plasmado en su placa. La imagen incluso se ve mejor en aquel marco que en el teléfono de Becky cuando la robé. Sonriendo con felicidad, me permito observar al público. Los flashes de las cámaras se intensifican, los aplausos de las personas resuenan en todo el lugar y, muy al fondo, noto cómo mi novia y su hermana no paran de sonreír y dejar caer algunas lágrimas, estáticas en su lugar. Vamos a disfrutar de una buena pelea. Digo aquello con fuerza, escuchando la emoción de las personas elevarse aún más. El público aplaude y los periodistas tratan de llamar mi atención para hacer preguntas, pero inmediatamente Kai los detiene, indicándoles el camino que deben tomar para comenzar la rueda de prensa. La sonrisa en mi rostro es inmensa. No puedo despegar la mirada de aquellas dos fotografías, la imagen de los dos hombres más importantes de mi vida, ahora dando vida a mi recepción. Billy y Nam me abrazan, transmitiéndome todo el amor y apoyo que necesito. Me permito soltar unas cuantas lágrimas mirando a mis mejores amigos con adoración. Al girarme, Becky y Charlotte observan la imagen de su padre a lo lejos. Mi novia mueve sus labios para transmitir un gracias a través del viento, y su hermana simplemente asiente con una sonrisa en su rostro. Mark y mi padre ahora están reflejados en mi nuevo hotel y, probablemente, en los que serán construidos en el futuro.